Bien, buenas tardes, estimados estudiantes, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Bienvenidos a su curso de Estructura de Datos 1. Sí, hoy va a ser la clase número 1. Vamos a estar viéndonos los próximos 5 sábados, a partir de hoy 5 sábados, y vamos a estar viendo entonces todo lo que tiene que ver con los temas de estructura de datos que vamos a estar haciendo hoy la presentación del curso. Además de la presentación del curso, vamos a ver lo que son las estructuras básicas y vamos a explicar las estructuras básicas que debemos conocer sobre los fundamentos de la estructura de datos y los tipos abstractos de datos. ¿Sí? Eso van a ser, digamos, los dos temas primordiales del día de hoy. Bien, iniciemos. Objetivo del curso. ¿Sí? El objetivo general es proveerlos a ustedes con los modelos matemáticos y lógicos que se pueden organizar conjuntamente para los conjuntos determinados de datos que le permiten la solución de problemas utilizando dichos modelos de manera conveniente en diferentes tipos de aplicaciones. Para llegar a ese objetivo general, vamos a ir pasando paso a paso por algunos objetivos específicos, como lo son presentar los fundamentos del enfoque de los tipos abstractos de datos. Eso lo vamos a estar viendo hoy. Desarrollar las habilidades para la resolución de problemas computarizados o computacionales utilizando las TAPs, que son los tipos abstractos de datos. Presentar los clásicos tipos abstractos de datos, que serían las listas, las pilas, las colas, los árboles y los grafos. Vamos a mencionarlos desde hoy, pero vamos a ampliar bastante más esos tipos para las próximas semanas. Otros objetivos va a ser introducir al estudiante en el paradigma de la programación orientada a objeto, practicar la especificación de programas manejando aserciones y aplicar la técnica de análisis de algoritmos. ¿Sí? Eso van a ser entonces los objetivos específicos que nosotros vamos a ir cumpliendo semana tras semana para llegar a nuestra meta final, que es el objetivo general. Bien, contenido que vamos a ver para cumplir todos estos objetivos. Vamos a ver las estructuras struct, cómo pasamos un struct a una clase. Vamos a estar viendo métodos, sobrecarga de métodos, sobrecarga de operaciones, tipos abstractos de datos. Ya habíamos hablado de los tipos de abstractos de datos que son las TAP. La asignación dinámica de memoria, los tipos de datos parametrizables, las TAPs en pilas, colas, listas, la implementación de listas, las listas circulares, las multilistas, los algoritmos de backtracking o retrocesos, el TAPs de árboles binarios, los recorridos de árboles binarios y árboles binarios de búsqueda. Esos son los contenidos que vamos a estar viendo semana tras semana. Bien, ¿cómo vamos a evaluar esos contenidos? Vamos a estar evaluándola entonces con este cuadro que vemos a continuación. Vamos a estar realizando 3 quizzes. ¿Sí? Quizzes serían algunos cuestionarios en línea que ustedes van a contestar. Normalmente los hago en las primeras semanas. Semana tras semana le hago un quiz. Y ese quiz va a tener entonces 10% de su nota cada quiz. Y vamos a hacer 3. Así que eso va a representar 30% de su nota final. Los quizzes son el contenido de lo que vamos a ver cada semana. ¿Sí? Lo que vamos a ver hoy, en la primera semana lo vamos a ver y de una vez les dejo el quiz para que ustedes en el transcurso de la semana me puedan contestar las preguntas que se colocan ahí en el quiz. Vamos a dejar adicional a eso 2 tareas que van a representar 10% cada una, son 20% de la nota final, un examen parcial que representa el 20% de la nota final y su proyecto final que va a representar el 30% de la nota final. ¿Sí? Con esas evaluaciones, con esas pruebas, vamos entonces nosotros a evaluar el curso de estructura de datos. Bien, preguntas sobre la evaluación del curso. Alguien que no está claro, yo creo que ya lo hemos manejado antes. ¿Alguna pregunta con la evaluación del curso? Los escucho. Profe, buenas tardes. Buenas, ¿qué tal, Noemi? Yo vi antes que usted hay una tarea puesta ya en la plataforma.
Así es. ¿Es una de las tareas o es un quiz? Ambas. Bien, lo que pasa es que la estructura de la universidad es que, digamos, voy a dar la clase, ya en la clase debe estar colgada en la plataforma las actividades de la semana. Entonces, esas actividades que ya ves son las que debes iniciar, digamos, a partir de hoy en la tarde, mañana, para que hagas en el transcurso de la semana. No es que tienes que entregarla hoy ni mañana, vas a hacerla en el transcurso de la semana. Una vez terminemos la clase de hoy, yo les subo el PDF, les subo la grabación que estamos haciendo ahora mismo de la videoconferencia, y con ese material entonces ustedes van a hacer las actividades que yo colgué allí, ¿sí? Ahí dejé un quiz y una tarea, ¿sí? Entonces es parte de lo que estás viendo aquí, que serían 3 quizzes y 2 tareas. Bueno, para esta semana ya hay un quiz y una tarea, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? De lo que vamos a dar el día de hoy, ¿sí? Así que tiendo a no habilitar el quiz hasta que terminemos la clase porque no quiero que alguien se adelante y de repente empiece a contestar, digamos, a memoria cuando todavía no hemos dado la clase. Entonces, para evitar eso, yo habilito los quizzes y las tareas ya después de haber terminado la clase. Pero en la plataforma sí tengo que colgarlas antes. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profesor, yo tengo una consulta. Dígame. Buenas tardes, no sé si me escucha. Sí, sí, te escucho. Ok, bueno, no puedo hablar mucho porque estoy manejando. Por ejemplo, yo estoy trabajando. ¿Alguno de los quizzes va a tener algún tiempo, o sea, definido, por ejemplo, de que de 1 o 2 horas? No, los quizzes normalmente se los voy a dejar varios días. Por ahora creo que se los voy a dejar casi una semana, ¿sí? O sea que este quiz número 1 yo lo habilito ahora en la tarde y ustedes pueden terminarlo hasta el próximo viernes, ¿sí? Entonces digo, tienen un buen par de días como para sacar el tiempo y hacerlo, ¿verdad? No se lo voy a dejar así como por 2 o 3 horas. Lo único que sí va a ser quizás el examen parcial, pero tampoco es por poco tiempo, se lo dejaré 2 o 3 días. Pero nada así como para terminar rápidamente, ¿sí? Les dejo un par de días para que ustedes se organicen con su tiempo y bueno, busquen el tiempo en ese fin de semana y lo puedan hacer. Pero normalmente los quizzes es una semana. Casualmente le estaba preguntando porque como yo tengo horarios rotativos en el trabajo, no vaya a ser que en una de esas, no sé, habilitara el parcial por cierto tiempo y yo no pudiera completarlo. Sí, normalmente lo voy a dejar un par de días, o sea que ahí la idea es, y lo aviso con tiempo, como para que tú te organices y dependiendo de tu horario, tú dices, bueno, lo voy a tener que hacer en la mañana o lo voy a tener que hacer en la tarde y no vas a tener problema para hacerlo porque lo dejo normalmente 2 o 3 días. Listo, gracias. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, buenas tardes. Hola, Lady, buenas tardes. Profe, yo estoy teniendo un problema con la plataforma que a mí no me refleja su materia en CyberCity. Ok. No te refleja la materia. Déjame verificar. ¿Podrías escribirla? ¿Tú te escribes normalmente con el asistente del coordinador o con el coordinador para ver esos temas? Sí, Sí, deberías escribirle a Edwin, que es el que normalmente nos soluciona eso, para que te verifique porque no ves el curso. ok, gracias. Y me avisas bueno, no tienes cómo mandarme correos tampoco. Bueno, mi correo está aquí en la presentación, es mbeirose@gmail.com, lo puedes anotar. Si de aquí al lunes o martes no te habilitan, entonces me avisas porque para yo comunicarme también con él, porque no vayas a atrasarse en las entregas precisamente por eso, ¿no? Me escribes un Ok, está bien, correo profe. y yo me coordino. Profesor, Sí, dígame. para hacer una aclaración, profe, a mí tampoco me salía su materia, pero yo tuve que buscarla, escribirla, pues, estructura base de datos, y después yo la puse como favorito. Y después, cuando yo la puse como favorito, las 2 materias que tenía, porque no me aparecían, ya después me aparecieron y después se me registraron en el correo
era yo la que tenía como que habilitarla, pues, porque como hay muchas materias, a veces algunas no aparecen, pues, y hay que buscarla en la parte de arriba. Sí, lo que puede pasar es que a ustedes se les presenta una serie de materias en un primer pantallazo, pero como digamos que ya no caben tantas, se le hace una paginación en la plataforma y en la segunda página, tercera página, cuarta página hay más materias. Como dice la compañera, lo que puedes hacer es seleccionar algunas, ahí con la estrellita, seleccionas algunas y las pones como favoritas y entonces las filtras y esas te quedan entonces en la primera paginación, como para no estar viendo materias que ya acabaste y ya las tienes terminadas. Sería bueno que usted le ponga favoritas, nada más las que están ahora actuales, y esas le deben aparecer de primero. Esa es una buena solución. Verifica por ahí para ver si eso puede ser. Bien, gracias por la anotación. Bien, entremos en materia entonces. Si no hay más preguntas, cualquier cosa igual estoy acá. También les refresco un poco la dinámica, cómo es. Todas las videoconferencias se van a hacer a la misma hora, los sábados 3 de la tarde, por vía Zoom. Va a ser el mismo link, aunque regularmente yo se los coloco nuevamente por si lo pierden. Yo los pongo en todas las unidades y se lo envío por correo. Es el mismo link con los mismos credenciales para ingresar todos los sábados a la misma hora. Yo grabo la videoconferencia. Una vez terminada la videoconferencia o la clase, yo la subo a YouTube y les comparto por medio de la plataforma el link a la clase. Vaya a ser que alguien llegue tarde a la clase o por alguna razón no pudo llegar a conectarse o se conectó al final. Entonces puede ver la videoconferencia grabada con calma ya después en YouTube y no se pierde de nada. O sea, la idea es que si por alguna razón no pudiste llegar a la clase en vivo, la puedas ver después la grabación y no te pierdas entonces de ninguna de las explicaciones que se dieron para que puedan realizar su actividad sin ningún problema. Porque sabemos que las actividades normalmente las voy haciendo con respecto a lo que vemos en clase. Si se pierde la clase y solamente leen el PDF, puede hacer de que se hayan perdido algo interesante y pierdan algunos puntos en la actividad o en las actividades. Entonces, la dinámica es esa. Yo ese mismo día, en la tarde, subo, les paso el link. Voy a poner ahí grabación de la clase. Ya ustedes saben que ese es el link. Le dan allí, ven la videoconferencia o buscan específicamente el pedazo de que tienen que verificar de nuevo alguna explicación. Buscan ese pedazo, lo revisan y perfecto. Entonces, ahí van a tener como material más para aportar a sus actividades. Bueno, eso es. Igual, el medio de comunicación que me pueden localizar, preferiblemente el mensajero de la misma plataforma, me va a llegar directamente a mí, yo lo estoy revisando constantemente, ahí le voy a dar una respuesta más rápida. Si alguien quiere escribirme por WhatsApp, en todos los PDF que subo semana a semana, en la primera página está mi WhatsApp y también está mi correo personal. Pero sugiero que si pueden, sea por el mensajero. Esa sería la primera línea de comunicación. La segunda línea entonces sería mi correo y mi WhatsApp. Bien, comencemos. Estructura de datos. Bien, lo primero que tendría que decirles que estructura de datos se refiere, como para entrar en contexto de la materia, ¿no? Estructura de datos es lo que vamos a utilizar nosotros como programadores para ver cómo podemos trabajar nuestra información en memoria, en la máquina, en la memoria de la máquina, ¿sí? Cómo estructuramos, cómo organizamos, cómo hacemos las búsquedas más rápidas en la memoria de la máquina, ¿sí? Cuando nosotros hacemos nuestros programas, nosotros necesitamos memoria, ¿sí? Siempre necesitamos memoria. Sin memoria, digamos, el programa no corre. Memoria para captar alguna información que el usuario necesita darnos, memoria para poder hacer cálculos y retener esos cálculos para después utilizarlos para seguir haciendo alguna otra operación. Toda esa información nosotros necesitamos tener
almacenarla en la memoria de la máquina y almacenarla y poder recuperarla de manera, digamos, rápida y óptima. En varias ocasiones vamos a necesitar demasiada información, no solo una variable, dos variables, sino mucha información que guardar en memoria. ¿Sí? Para eso entonces nosotros necesitamos estructura de datos, porque si es para guardar la edad de un cliente o su dirección, lo que sea, digamos, usamos una variable y no hay problema. ¿Sí? Pero cuando vamos a capturar en nuestro programa mucha información, lo mejor o más conveniente entonces es guardar esa información en alguna estructura de datos. Entonces esta materia nos va a dar eso, conocer las herramientas donde nosotros podemos almacenar nuestra información. ¿Cómo podemos almacenarla? ¿Cuál es mejor en un caso o en otro? Y eso va a depender de nuestro programa, ¿verdad? Y entonces nosotros en esta materia vamos a conocer esas herramientas, cómo lo guarda en memoria la computadora y cómo podemos utilizarla precisamente para dar ese resultado en nuestros programas, o si es necesario, toda esa información en memoria, después volcarla a una base de datos, pero ya la tenemos almacenada en algún lado, ¿sí? Eso es lo que normalmente se hace. En un programa se almacena todo en la memoria y luego se descarga en una base de datos, o si se hace un cálculo o un procesamiento y se da una información o la salida de nuestro sistema, también puede ser, pero necesitamos igual una estructura. Entonces, para entrar en contexto de qué es lo que vamos a manejar nosotros, es precisamente eso. Cómo manejamos la información para que pueda ser utilizado por la memoria, almacenada en la memoria, ordenada en la memoria y rescatada y buscada por nosotros mismos en la memoria. Eso es estructura de datos. Bien, entonces, en los textos, ¿qué va a decir? La estructura de datos es una representación organizada de un conjunto de información. ¿Sí? Las estructuras de datos se emplean como el objetivo principal de organizar, recuperar y almacenar datos en cualquier lugar de la memoria, como les decía. Toda la información que necesitaban nuestros programas, organizada para luego poder recuperarla, almacenada, organizada para después recuperarla en orden. Fíjense que en esta pequeña imagen lo trata de decir, ¿verdad? Aquí tenemos una serie de información o datos un poco desordenados, aleatorios. Puede ser de nuestro propio programa que está buscando información del usuario, o estamos buscando de algunos servicios de Internet, también puede ser. Nuestro programa está buscando servicios de Internet y necesitamos entonces algunos datos para que nuestro programa lo utilice. Entonces, la idea es bajar toda esa información, aquí como un embudo, y nosotros entonces esa información que está desorganizada, buscada por diferentes orígenes, nosotros lo vamos a colocar de una manera estructurada, ya sea en listas como esta o ya sea en grafos como estos, ¿sí? O en árboles como estos de acá. Va a depender del programa que nosotros estemos haciendo y cómo queremos luego recuperar esa información, ¿sí? Entonces, esa es nuestra idea de conocer la estructura de datos. Tenemos que conocerlo para poder saber cuál es el que debemos utilizar en un momento adecuado, ¿sí? Porque nuestra información tiene que estar bien organizada en memoria, ¿sí? Para que ese manejo de memoria sea óptimo también. No solo para poder que nuestro programa funcione, sino que funcione de manera correcta, de manera óptima. Si yo introduzco o utilizo estructuras muy grandes para pequeños datos que estoy almacenando y luego para recuperar y procesar con una estructura muy grande, entonces mi programa se va a demorar más. Entonces, hay muchos programas que ustedes ven que ustedes bajan de internet y se demoran, hay unos que se demoran mucho haciendo algunas cositas y hay otros que son muy rápidos y dice, bueno, ¿pero por qué? Bueno, el que maneja mejor los recursos del hardware, en este caso su máquina o su celular, es el que va a tener resultados más rápidos. Si yo necesito solo información básica, busco estructura de datos básica, la utilizo, la guardo ahí, la recupero, la proceso en esa estructura de datos básica, no consumo muchos recursos y le doy los resultados al usuario que necesita, ¿sí? Entonces, no puedo
casarme con una sola estructura de datos porque me gusta cómo se usa, me parece adecuada, pero consume más recursos. Entonces, ¿para qué utilizo una estructura de datos muy grande cuando lo que voy a hacer no necesita tanto? Entonces, ahí es donde tenemos que ver cuál estructura de datos vamos a utilizar, y por eso tenemos que conocerlas todas, ventajas y desventajas de cada una, y para poder saber cuál es la que me conviene más usar. No solo la que me guste, sino la que es adecuada para usar. Bien. Entonces, tenemos, ¿qué es esto, no? La estructura de datos, la idea es que organice, recupere y almacene los datos en algún lugar de memoria donde nosotros luego lo vamos a estar utilizando. Eso es estructura de datos. Recuerden, trabajando con memoria. Memoria de la máquina, o del hardware, o de su celular, lo que tenga memoria. Bien. Normalmente la primera experiencia de nosotros los programadores para utilizar estructura de datos es cuando empezamos a utilizar variables, ¿sí? Ya hemos pasado por algunas programaciones, yo creo que ya han dado programación 2 o 3, entonces ya han tenido que definir variables. Cuando ustedes definen variables, ya sea char, integer, float, double, long, byte, cualquiera de esas, le están diciendo a la máquina o al hardware, le están diciendo, resérvame cierta cantidad de memoria porque voy a almacenar en esa dirección de memoria que me estás reservando información que mi sistema va a utilizar, ¿sí? Eso es lo que le están diciendo con una declaración, ¿sí? Con la declaración de una variable, están diciendo, voy a utilizar una estructura. Lo importante es que esa estructura ya está definida, ¿sí? Ya está definida, o sea, ya hay algunas estructuras definidas en el sistema y otras que ustedes pueden hacer, ¿sí? O sea, hay estructuras personalizadas y hay estructuras definidas. En este caso, las variables son estructuras primitivas o utilizadas previamente por el sistema, ¿sí? Bien, en la memoria del ordenador se puede considerar como un gran bloque compuesto por una serie de bytes dispuestos secuencialmente uno detrás de otro. Por ejemplo, si un ordenador posee una memoria de 128 megabytes, entonces se puede leer o escribir desde el byte 0 hasta el byte 100, hasta el último byte 128 megabytes. Leído en hexadecimal en direcciones hexadesimales, se podría hacer entonces desde la casilla 0000H hasta 7FFFH. Digamos que son direcciones de memoria que nuestra computadora tiene para utilizar entonces. Eso es lo que nosotros le llamamos recurso o memoria. Bien. Bien, sigamos. Disculpen, había un ruido y tuve que silenciar aquí un poco. Bien, la estructura mínima de información manipulable en cualquier sistema de computación es el bit, ¿sí? Estamos haciendo un poquito de recorderis, ¿verdad? El bit, entonces, es la estructura mínima manipulable en un sistema de computación, ¿sí? Recuerden, un bit aquí es una señal de encendido, una señal de apagado. Ese es un bit. Y esa, digamos, que es la base de nuestra estructura. Un bit es la estructura mínima de información. Bien. Normalmente, entonces, la agrupamos en 8 espacios conocidos como bytes, ¿sí? Ya saben, entonces, que un byte son 8 bits, ¿sí? Esta secuencia de bits de 8 posiciones se conoce como bytes. Eso es lo que ya nos va dando un poquito más de información. Las combinaciones entre encendido y apagado, ya sabemos, es el código binario y nos va dando información, le va dando información a la máquina que también nos las interpreta a nosotros, ¿verdad? Entonces, la estructura mínima de información en un almacenamiento de datos es el bit y tradicionalmente se agrupa en 8 posiciones para llegar a ser un byte. Bien, existe una serie de estructuras básicas llamadas primitivas, ¿sí?
las cuales pueden ser utilizadas por los programadores para declarar variables. También son el fundamento sobre el cual se crean las estructuras complejas, ¿sí? Entonces, tenemos una estructura primitiva o tipos de datos primitivos. Cuando hablamos de primitivos, son como que básicos. Nacen desde que empieza el lenguaje, cualquier lenguaje que sea, ya él debe venir con esas estructuras definidas. Esas estructuras, entonces, nosotros no le vamos a decir cuánto ocupa en memoria, nosotros no le vamos a definir cómo se va a almacenar en la memoria. Eso ya está definido, ¿sí? Entonces, digamos que es la base que nosotros utilizamos en nuestra programación hoy para poder hacer nuestros programas. Esas estructuras primitivas, ¿sí? Son entonces estos tipos de datos que ya ustedes conocen, ya ustedes lo deben haber visto en programación, ¿sí? Cuando ustedes declaran unas variables tipo char, tipo integer, tipo long, tipo float, tipo double, esas son variables que van reservando en memoria una cierta cantidad. Ejemplo, el char, que es un carácter, representa un byte de memoria. Entonces, cuando uno declara una variable, esa viene, la memoria de la estructura de datos reserva un byte de memoria para nosotros, que la reservamos. Si declaras un tipo de variable integer, vas a separar entonces 4 bytes de memoria. Si declaras una variable long, vas a separar entonces 8 bytes de memoria. Una variable float, vas a separar 4 bytes de memoria. Y por último, una variable double reserva 8 bytes de memoria. Bien. Entonces, es aquí donde comenzamos nosotros nuestra optimización del uso de nuestros recursos. Cuando yo voy a estar haciendo un programa y voy a declarar 3, 4 variables, tengo que saber esas 3 o 4 variables, qué datos van a contener para saber qué tipo de datos le voy a asignar a cada una, ¿sí? Porque no sería adecuado que yo le asigne, digamos, que hay una variable, vamos a poner un ejemplo, una variable que se llama edad, donde va a contener la edad de la persona, porque la necesito para hacer algún tipo de decisión, y yo le vaya a declarar la edad como long. Imagínense que yo declaro una variable que se llama edad y le pongo de tipo long. Eso me dice que estoy usando 8 espacios, 8 bytes de memoria, que eso obviamente representa, cada byte tiene 8 bits, tiene 64 bits para almacenar la edad. Cuando evidentemente yo esto lo podría ver sin ningún problema almacenado aquí en integer, y ya en integer estaría reservando 4. Todavía es mucho, pero por lo menos ya no iba a reservar de más, ¿sí? Ahí me estoy ahorrando 4 bytes. Muchos dicen, no, pero es que antes la memoria era poca y había que consumir menos, ahora ya no importa. Sí importa, porque sí puede ser que tengas memoria suficiente como para hacer las declaraciones, pero el rendimiento de tu sistema o de tu programa va a estar afectado también por la cantidad de memoria que estás consumiendo, ¿sí? Recuerda que tu programa no está corriendo solo. Tu programa normalmente corre bajo un Windows que ya está corriendo. Ya el Windows está utilizando memoria. Si tienes un Excel abierto, está buscando memoria. Si tienes un Explorer abierto, está consumiendo un montón de memoria. Entonces, abres tu programa y va a consumir memoria. Entonces, consume en tu programa la cantidad de memoria necesaria, no excesiva, la necesaria para que tu programa funcione. Así que lo primero que tenemos que tener en cuenta, entonces, cuando declaramos variables, declaremos pensando siempre en cuál es el dato que necesito y cuánto le voy a colocar, ¿sí? En este caso, edad, deberían colocarlo como integer para que solo le tome 4 bytes y no como long para que le tome 8, ¿sí? Porque ya vemos que edad, lo que dice aquí es un número que normalmente en todos nuestros programas va a llevar desde 32.768 negativo hasta 32.767 positivo. Ese es el número en decimal que podría almacenar un integer. Si yo
Una variable tipo de edad evidentemente entra dentro de ese rango porque las personas van a tener de 0 a 120 a lo mucho. Más de 120 no. Y ese número está dentro del rango del integer. ¿Sí? Obviamente también está dentro del rango del long, pero es demasiado. Estoy consumiendo demasiados recursos si lo declaro long. Bien, ¿alguna pregunta aquí en la declaración de cuando uno va a declarar el tipo de dato en la programación? Conocido entonces como los tipos de datos primitivos o básicos o lo que tiene todo compilador. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Seguimos. Bien, pasemos entonces a lo que vamos a conocer como tipo de abstracción de datos. ¿Sí? Tipo de abstracción de datos. Primero, para saber un tipo de abstracción de datos, vamos a definir qué es abstracción. ¿Sí? Es un concepto muy importante en lo que es la programación. Mucho más en la programación orientada a objetos que vamos a ver más adelante y que seguramente ustedes van a ver en sus programaciones futuras, ¿no? Programación 4, programación 5. Bien, abstracción de datos. ¿Qué es abstracción primero? ¿Sí? Abstracción es concentrarse en los datos verdaderamente relevantes. ¿Sí? Y vamos a definir, para llevarlo así a poder entenderlo, vamos a definirlo en dos términos primero. Vamos a hacer primero una abstracción de un objeto. ¿Sí? Esto obviamente orientado a nuestra programación orientada a objetos que vamos a ver luego. Abstracción de un objeto. Definición de esto. Consiste en tomar las cualidades o características que resulten más relevantes de un objeto con el fin de delimitar el análisis de este objeto. ¿Sí? Tomar las características más relevantes de un objeto. ¿Qué significa esto? Bien, vamos a tratar de plasmárselo con un pequeño ejemplo. Tenemos este gatito. Este gatito vamos a decir con un objeto. ¿Sí? No, ahora los que son amantes de los animales no me vengan a decir que no es un objeto. Vamos a poner que es un objeto, ¿sí? El animalito, el gatito. Si yo lo veo así, si lo analizo así, el gato tiene muchas características. Sí, aquí estoy viendo, bueno, ojos grises, un pelo, tiene oreja, tiene cola, el pelo tiene como 2 o 3 colores. Yo lo veo acá y de una vez veo una serie de características, ¿sí? El bigote y todo eso, ¿verdad? Ahora, así como lo estoy viendo, tiene muchas características y yo puedo perderme en un análisis de este objeto porque tiene demasiadas características. Entonces, yo me tendría que abstraer de muchas cosas para poder hacer un análisis mejor del gato. Primero necesitará saber qué es lo que quiero analizar del gato, ¿sí? Y entonces luego veo las características que necesito. Entonces, si yo me abstraigo, yo podría resumir este gato en este pequeño dibujo, ¿sí? Este pequeño dibujo ya es el objeto abstraído. O sea, ya le quité unas características que no son necesarias para mi análisis. No necesito ver el pelo del gato, ¿sí? Digamos que lo importante para mí es la forma del gato. Ah, bueno, tiene una cola, tiene una cabeza, tiene bigote, tiene ojos, tiene un cuerpo. ¿Sí? Si yo analizo el gato originalmente, voy a perder mucho tiempo en hacer ese análisis. Pero si analizo el dibujo, ya me concentro en elementos importantes y no pierdo mi tiempo viendo el color y los ojos del gato. ¿Entienden? Entonces, eso es abstracción. Me abstraigo de lo no importante y me dedico a lo importante. Tomo las cualidades y características más relevantes del gato y las coloco y eso es lo que yo voy entonces a utilizar. Eso es abstracción, ¿sí? En este caso, abstracción de un objeto. Bien, otro ejemplo
que quizás sea un poco más gráfico y para ustedes más, un mejor ejemplo. Abstracción de problemas, ¿sí? Es la técnica que consiste en centrarse en la parte más importante de un problema con el fin de solucionarlo fácilmente. Lo mismo que el objeto, solo que si hablamos de abstracción de un problema, tengo un gran problema, pero espérate, me concentro y busco, me extraigo de lo demás, de lo que me distrae y me concentro en lo importante. Ejemplo, digamos que mi problema es buscar una dirección. Me voy a Google Maps y tengo esto. Aquí hay una dirección. Bueno, tengo un problema en buscar esa dirección. Pero con esta imagen yo me quiero abstraer de muchas cosas. Me estoy perdiendo de algo porque mi problema se hace más grande con esta imagen. Si yo quiero abstraerme de eso, de ese problema, yo lo voy a simplificar. Y entonces Google Maps también sabe eso. Y dice, si tú no quieres ver árboles, tejados, casas, mejor te voy a poner una imagen abstraída ya con lo importante, ¿sí? Y lo hace Google Maps. Ustedes quieren buscar una dirección, la pueden ver aquí como en la parte izquierda, perfectamente, pero ustedes le dan a otro botoncito y se lo presenta a la parte derecha. Y en mi posición, por lo menos, yo encuentro la dirección mucho más sencilla en la imagen de la derecha. Está en rojo, está marcada, dice Umensip, sede Vía Veneto. Están las calles, veo cuál es la calle principal, encuentro la dirección y llego. Sin embargo, si me voy a la foto izquierda, me va a costar más. Llegaré también quizás a la solución del problema que es encontrar la dirección, pero me va a costar más porque me pierdo con el árbol, no encuentro entre tantas casas, no encuentro dónde es la calle principal, ¿sí? Es más difícil, ¿sí? Inclusive las direcciones están allí, pero yo no las puedo ver por tanto color. En la de la derecha, uno se va directamente a los colores, a los nombres de las calles y puede encontrar la dirección más fácil, ¿sí? Esto es abstraerse y eso lo hace Google. Bien, aquí tengo el gran problema, me abstraigo de las cosas que no me dan valor a mi problema. Para analizar el problema, ni los árboles ni las casas me aportan valor. Entonces los quito y me voy con lo importante. Eso es abstracción, ¿sí? Abstracción de datos, ¿sí? Bien enfocado, bien realizado por Google. Todos sabemos que Google trabaja muy bien. Eso ha sido, digamos, una de las marcas de éxito de Google. Lo trata de hacer simple y utiliza muy bien lo que es la atracción. O sea, lo podemos ver desde que Google nació. Google competía con 2 o 3 buscadores que ya tenían muchos años, muchos más años que él. Pero llegó a hacer el buscador más simple. Solo decía su nombre y decía, busca lo que necesitas. No te presento por acá una información, no salgo por acá con una imagen, bailando, no salgo con más nada. Blanco, Google, escribe lo que necesitas. Eso es simplificar. Y eso es abstraerse de las cosas que te distraen y concentrarte en el problema. Eso lo hace Google. Bien, preguntas, ¿entendieron lo que es abstracción? ¿Los escucho? Sí, profesor. Bien, perfecto. Gracias por contestar. Bien, entonces, enfocándonos ya a lo que es las estructuras, ya sabemos entonces que la abstracción es la concentración de lo importante. Entonces, ahora nos vamos a los tipos de abstracción de datos, ¿sí? Un tipo de abstracción de datos es un modelo matemático compuesto por una colección de operaciones definidas sobre un conjunto de datos para ese modelo, que es lo que trata de decir los tipos de abstracción de datos, que para que el problema todos los problemas de manipular la información o los datos, ya las personas que sabían de computación desde los años 80 hicieron algunas operaciones básicas sobre datos porque todos los problemas o todas las manipulaciones de información que había que hacer, ellos las resumieron en 5 operaciones. Y dijeron, bueno, estas son las operaciones, abstraigamos de todo lo demás, porque antes cada quien manipulaba los datos como quería, pero al final, ¿cuáles son las 5 operaciones que hacían? Inserción, eliminación,
búsqueda, vaciado, inicialización. Y dijeron, esto va a ser nuestra abstracción de datos. Olvide lo demás. Esto, lo que vamos a hacer con los datos son estas 5 cosas. Los datos en memoria, entonces los vamos a manejar con estas 5 operaciones básicas. Y eso es lo que ellos conocieron como los tipos de abstracción de datos. ¿Sí? Que son operaciones que van a estar diseñadas para las diferentes estructuras, porque cada estructura va a manejarse diferente, pero haciendo siempre estas operaciones. ¿Sí? Entonces, nos atraemos de todo lo demás. No queremos hacer recorridos, no queremos hacer otras cosas. Otras cosas lo vamos a hacer después con otros métodos. Pero las operaciones básicas, que son los tipos de abstracción de datos, son estas 5. Inserción, eliminación, búsqueda, vaciado, inicialización. Bien, entonces esas son las 5 operaciones básicas de los tipos de abstracción de datos. Vamos a ver entonces qué significa cada una, o definir un poquito qué significa cada una de estas operaciones básicas. Bien, inserción. Incrementa los elementos de una estructura y devuelve la posición del primer elemento. ¿Sí? Incrementa los elementos de la estructura y devuelve la posición del primer elemento. Esa es la operación de inserción. Bien, la operación de eliminación. Reduce los elementos de una estructura y devuelve la posición del primer elemento. Voy a dibujárselo aquí para ver cómo podemos ir. Digamos que esto va a ser una estructura en memoria. ¿Sí? Una estructura en memoria con una cierta cantidad de espacio donde vamos a almacenar información. Bien, ahí está. Tengo datos, tengo datos, tengo datos, tengo datos. Bien, hago una inserción. Dice que la inserción va, incrementa los elementos. Ok, él va a incrementar esto. La inserción hace este registro, incrementa el elemento, pero devuelve la primera posición. Dice incrementa los elementos y devuelve la posición del primer elemento. O sea, devuelve este. ¿Sí? Eso lo hace la inserción. Bien, ¿qué hace eliminación? La eliminación reduce los elementos de una estructura. Entonces lo que va a hacer la eliminación es que va a borrar ese elemento y devuelve la posición del primer elemento. Eso lo hace eliminación. ¿Qué hace búsqueda? Búsqueda devuelve el elemento que cumpla con el criterio que se le dio. O sea, si yo estoy buscando un elemento, el elemento 3, digamos, él va a decir, bueno, el elemento 3, si este es 0, comenzando por 0, normalmente, 1, 2, 3, el elemento 3 es este, y te devuelve ese elemento que está buscando. ¿Sí? Eso lo hace la búsqueda. Devuelve el elemento que cumpla con el criterio que se le indica en la búsqueda. La siguiente operación sería en vaciado. Vaciado elimina todos los elementos de la estructura. ¿Sí? Entonces, vaciado lo que va a hacer es esto. Se fue. La estructura o queda vacía, solo queda el esqueleto, por decirlo así, sin ningún elemento definido. ¿Sí? Eso lo hace el vaciado. ¿Qué hace la inicialización? Crea una estructura vacía. ¿Sí? Entonces, si yo no tengo nada y quiero hacer una estructura, tengo que comenzar por la iniciación. Y la iniciación lo que va a hacer entonces es precisamente ese elemento. Me crea la estructura, que luego con inserciones voy a estar cargándola con diferentes elementos, ¿verdad? Bien, entonces esas son las operaciones básicas del TAP, ¿sí? Inserción, eliminación, búsqueda, vaciado e inicialización. Todas las diferentes estructuras de TAP que vamos a estar viendo nosotros las próximas semanas van a manejar estos elementos o estas operaciones básicas. Ahora, lo que pasa es que las diferentes estructuras manejan estas operaciones de manera diferente. Alguna no devuelve la primera, sino que devuelve la última. ¿Sí? La eliminación, hay algunas que elimina de arriba en vez de eliminar de abajo. Otras eliminan de abajo. La búsqueda, hay una búsqueda que comienza por arriba y otra búsqueda que comienza por abajo.
Entonces, dependiendo de la estructura, también cambian las operaciones. O sea, la manera de utilizar las operaciones, pero las operaciones siguen siendo las mismas. Inserción, eliminación, búsqueda, vaciado e inicialización. Bien. Bien, los tipos de estructura de datos se pueden clasificar de dos maneras, ¿sí? Vamos a clasificar unas primero de cómo las defino. La definición de mis estructuras, eso me va a hacer una clasificación. Y después vamos a hacer una clasificación en base a cómo se almacenan esas estructuras. Bien, en base a cómo las defino, tenemos esta clasificación. Las estructuras de datos pueden clasificarse según su definición en dos grandes grupos, dinámica y estática, ¿sí? La estática significa que el tamaño ocupado en memoria se define antes de que el programa se ejecute y no puede moverse el tamaño durante la ejecución. Esa es la estática. Creo que esta la pueden ver bien ustedes cuando trabajan en C, C++, ya lo han hecho. Tienen que definir una variable. Ustedes definen una variable, le ponen integer o le ponen char de 5 posiciones. Bueno, ustedes antes de utilizarlas tienen que definirlas o declararlas, como se dice. Esas son declaraciones estáticas. Eso significa que esas variables que ustedes están colocando ahí son estructuras de datos estáticas, ¿sí? Eso es el tipo de datos ustedes se lo definieron y no lo pueden cambiar. O sea, si declararon integer, una variable que se llame notas, tipo integer, notas va a tener números, ¿sí? Enteros. No puedo definirla luego con otro tipo de datos. Siempre va a ser ese mismo tipo de datos y la tengo que definir antes de usarla, si no me da error, el compilador me da error. ¿Por qué? Porque es una estructura de datos estática. Bien, esas variables en C son variables estáticas. Pero también existen otros tipos de estructura que son dinámicas. No tienen limitación en cuanto al tamaño que ocupen memoria, ¿sí? Son estáticas, son dinámicas. Yo puedo definirlas, puedo declararlas, pero ellos no tienen un tamaño definido. Pueden aumentar según su consumo o su uso. Esas son dinámicas, ¿sí? Entonces esa estructura va a ir creciendo en base a lo que lo requieres o disminuyendo en base a lo que lo requieres, ¿sí? Entonces esas son estructuras dinámicas. Si la tengo que definir y no puedo cambiarla, es estática. Si la defino y puede cambiar en el transcurso de mi programa, entonces es dinámica. Bien, la otra clasificación de las estructuras de datos van a ser en base a cómo se almacenan, ¿sí? Entonces vamos a tener que pueda haber estructuras lineales y estructuras no lineales, ¿sí? Bien, las lineales, sus elementos en memoria están en secuencia, o sea, están relacionados de una forma lineal, ¿sí? Eso significa que, digamos, una estructura aquí y luego, si quiero otro elemento, tiene que estar completamente al lado. Si quiero otro elemento, es completamente al lado. Si quiero otro elemento, es completamente al lado. ¿Sí? Una detrás de otra y ellas secuencialmente se van numerando. ¿Sí? Esto es lineal. Son estructuras lineales. Ejemplo de estructuras lineales, listas, pilas y colas. ¿Sí? Estos elementos vamos a estar detallándolos la próxima semana. ¿Sí? Pero conozcamos desde ahora que son estructuras de datos lineales, ¿sí? Están en memoria de forma secuencial, una detrás de otra o una después de la otra. Ejemplo, listas, pilas y colas. Bien, también entonces tenemos las no lineales. Tienen una relación de secuencia de almacenamiento. Tienen una relación de secuencia de almacenamiento de sus elementos y cada elemento puede estar o no enlazado con otro componente, ¿sí? Puede ser lineal o puede tener saltos que no necesariamente sean lineales. Eso entonces son no lineales, ¿sí? Son estructuras de datos no lineales. Ejemplo, árboles y grafos, ¿sí? Ellos pueden entonces
hacer ramificaciones, valga la redundancia, ya sea un grafo o sea un árbol, que no necesariamente tiene que estar en una sola línea, ¿sí? Eso diversifica entonces que la estructura no necesariamente esté uno después de otro, ¿sí? Puede irse ahí un grafo y puede abrirse acá, ¿sí? Digamos, aquí hay una secuencia, pero esta de acá no tiene nada que ver con la otra, ¿verdad? Entonces, eso sería una estructura de grafos y esos son una clasificación no lineal, ¿sí? Tipo de estructura de datos no lineales, grafos y árboles. Bien, en este momento vamos a hacer una pequeña dinámica para saber, a ver cómo le fue con todos los elementos que hemos hablado, para reforzar esos conceptos. Vamos a hacer un pequeño jueguito en Kahoot. Para eso entren a el que tiene algún celular a mano o desde la misma computadora, puede entrar a la dirección kahoot.it. Déjenme compartir otra pantalla para que sepan exactamente dónde es. Y ahí vamos a preguntar entonces un par de cositas con respecto a lo que hemos estado viendo. Y la persona que haya puesto más atención y tenga las respuestas correctas, se lleva puntos adicionales en su actividad de la semana. Bien, ya comparto la pantalla para que puedan. Bien, pueden entrar a la dirección www.kahoot.it, por favor, desde su celular o desde su máquina abren una nueva pestaña, kahoot.it. Eso le va a pedir un número y ustedes colocan el PIN 1370019, 1370019, y le colocan su nombre así como ya hizo Julia y hizo Noemí para jugar. Kahoot.it. Si se conectan más de 10, entonces las tres primeras personas que queden en el podio van a ganar puntos adicionales en sus actividades de la semana. ¿Sí? A ver, van 5. Kahoot.it. El PIN es el 1370019. 1370019. Y luego colocan su nombre. 1370019. Luego colocan su nombre. Ya van 6. 7. 8. Van a hacer 10 preguntas básicas de lo que he estado dando ahora. Y el que sea más rápido y conteste bien, obtiene 10 puntos adicionales a su actividad de la semana. Si sacaron 80, le pongo 90. Si sacaron 90, le pongo 100. Bien, van 9, faltan 1. 1 para iniciar. Ahí está, hay 10. Vamos a ver si entran otros jugadores. Ya con 10, entonces los 3 del podio tienen puntos. 10 el primer lugar, 5 puntos adicionales el segundo lugar y el tercer lugar va a tener 3 puntos adicionales en su actividad. Y el cuarto en adelante, gracias por participar. Bien, ¿alguien más? ¿Van más personas? Vamos a esperar un minuto más e iniciamos. Voy explicando la dinámica mientras que alguien más entra.
Recuerden que la pregunta se ve en pantalla, aquí en la pantalla que tengo compartida, se ve la pregunta. Sin embargo, la respuesta también se ve solamente en esta pantalla, pero ustedes pueden contestar solamente en su celular o en la pantalla donde entraron al Kahoot. ¿Sí? Ejemplo, si yo digo, bueno, no sé, una pregunta cualquiera. ¿Cuál es el mes de la patria? Y entonces las respuestas van a ser marzo en amarillo, febrero en rojo, noviembre en azul y diciembre en verde. ¿Sí? Entonces ustedes van en su celular solo van a estar los colores, ustedes colocan el azul, que significa que es noviembre, y ahí tienen los puntos. El que contesta más rápido puede estar de primero. Bien, iniciemos. Yo voy a tratar de leer la pregunta para los que no pueden desplazarse de una pantalla a otra tan rápido. Leo la pregunta y ustedes entonces contestan. Bien, se salió uno. ¿Alguien más que quiere entrar? Ahí entró otro. Bien, empezamos. Bien, ¿qué concepto tiene esta definición? Es una representación organizada de un conjunto de información. Estructura de datos rojo, tipo de abstracción de datos azul, base de datos es amarillo y tab es verde. Representación organizada de un conjunto de información. Estructura de datos, tipo de abstracción de datos, base de datos o tab. Bien, esa es la definición de estructura de datos, una representación organizada de un conjunto de información. Estructura de datos, 8 personas contestaron bien. Vamos a ver cómo queda el podio. La persona que contestó más rápido fue Paola, Janet segunda y Maciel tercera. Segunda pregunta, ¿verdadero o falso? El objeto principal de una estructura de datos es organizar los datos contenidos dentro de la memoria del ordenador. Verdadero en azul, falso en rojo. Verdadero en azul, falso en rojo. Bien, eso es verdadero. El objetivo principal de la estructura de datos es organizar los datos dentro de la memoria del ordenador. Verdadero, 8. A ver, Paola se mantiene en primer lugar. Después Maciel, después María. Siguiente, verdadero o falso. Normalmente la primera experiencia con las estructuras comienza desde que usamos variables en nuestros programas. Verdadero azul, falso en rojo. Normalmente la primera experiencia con las estructuras es cuando utilizamos variables en nuestros programas. Verdadero azul, falso en rojo. Es verdadero, normalmente la primera experiencia con estructura de datos es la declaración de nuestras variables. 6 personas contestaron bien, el podio cambia, Maciel pasa al primer lugar, María segundo, Juan Mendoza queda en tercer lugar. Seguimos. ¿Cuál es la estructura mínima de información manipulable en un sistema de computación? El byte en rojo, el char en azul, el integer en amarillo o el bit en verde. ¿Cuál es la estructura mínima de información manipulable en un sistema de computación? Byte en rojo, char en azul, integer en amarillo o bit en verde. Bien, 4 personas contestaron bien. La estructura mínima de información manipulable en un sistema de computación es el bit. ¿Sí? Bien, Maciel se mantiene, Janet sube a tercer puesto, María se mantiene en el segundo lugar. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuántos bytes reserva una variable tipo char en C++? ¿Cuántos bytes reserva una variable tipo char? 1 byte en rojo, 4 bytes en azul, 8 bytes en amarillo y 2 bytes en verde. El tipo char. 3 personas contestaron bien. Char reserva 1 byte. ¿Sí? 3 personas contestaron bien. Veamos.
Maciel mantiene su posición, Janet pasa el segundo, Juan Mendoza tercero. Ahí se están peleando esa segunda posición entre María y Janet. Bien, sigamos. ¿Cuántos bytes reserva un tipo de variable tipo integer? El integer, ¿cuántos bytes reserva en memoria? 1 byte en rojo, 4 bytes en azul, 8 bytes en amarillo o 2 bytes en verde. ¿Cuántos bytes es que reserva el integer? ¿Cuántos bytes? Bien, integer, el tipo de dato integer reserva 4 bytes. 6 personas estuvieron bien. Veamos si cambia algo. Si cambió, Juan Mendoza pasa al primer lugar, Maciel segundo, eso significa que contestó un poco más rápido. María Reyes queda en tercer puesto por ahora. Faltan, creo que 4 preguntas más. Esto puede cambiar. Bien, ¿cuál es el nombre de la operación básica TAPS que incrementa los elementos en la estructura? Eliminación en rojo, búsqueda en azul, inserción en amarillo o vaciado en verde. Operación básica de TAP que incrementa los elementos de la estructura. Eliminación en rojo, búsqueda en azul, inserción en amarillo, vaciado en verde. Bien, esta era fácil, deberían tenerlas todos. Obviamente, incrementa es la inserción. La inserción incrementa un elemento. Bien, veamos si cambió algo. Si cambió, María pasa al segundo lugar, Marcela tercero, Juan Mendoza se mantiene el primer puesto. Siguiente. ¿Cuál es el nombre de la operación básica de TAPS que elimina todos los elementos de la estructura? Elimina todos los elementos de la estructura. Eliminación en rojo, búsqueda en azul, inserción en amarillo o vaciado en verde. ¿Cuál es la operación básica que elimina todos los elementos de la estructura? La operación básica que dijimos que eran 5. Bien, ahí se confundieron por eliminación. Elimina todos los elementos, el vaciado es el que elimina todos los elementos. Era el verde. Bien, veamos si cambió algo. Maciel sube, María bajó, Víctor subió. Bien, entonces los 3 primeros por ahora, Juan, Maciel y Víctor. Faltan 2 preguntas más. Esto puede cambiar. ¿Qué tipo de estructura debe definir el tamaño ocupado en memoria antes de que el programa lo ejecute? ¿Qué tipo de estructura? Dinámica en rojo, lineal en azul, no lineal en amarillo o estática en verde. ¿Cuál es el tipo de estructura que debo definir antes de que se ejecute el programa? Dinámica en rojo, lineal en azul, no lineal en amarillo o estática en verde. Bien, el tipo de estructura estática la tengo que definir y no va a cambiar. Debo definirla antes que se ejecute. Es la estática. ¿Sí? Vamos a ver. Cambió el tercer puesto. María subió de nuevo. Juan, Maciel y María. Primero y segundo y tercer puesto. Vamos a la última pregunta a ver si algo cambia. ¿Qué tipo de estructura de datos tiene los elementos en memoria de forma secuencial? Dinámica en rojo, lineal en azul, no lineal en amarillo o estática en verde. Tipo de estructura de datos que tiene los elementos en forma secuencial. Dinámica en rojo, lineal en azul, no lineal en amarillo o estática en verde. ¿Cuál tipo de estructura de datos es? Lineal. Bien, lo mantiene en forma secuencial, graba de manera secuencial. Es la lineal. Bien, veamos entonces el resultado final. Vamos a ver quién se queda con los puntos. Podio. Tercer puesto con 3 puntos. Noemí. Maciel, 5 puntos adicionales en la siguiente actividad. Y el primer lugar,
Juan Mendoza, yo creo que ya se lo tenía ganado desde la última, antes de la última pregunta. Cuarto lugar, Víctor. Y quinto lugar, María. María estuvo bastante cerca de quedar, pero al final Noemí le quitó el puesto. Bien, esas son las 3 personas que tienen puntos. Déjenme sacar un pantallazo de esto. Y ahí lo tengo entonces para poder, cuando califico, colocarle su nota. Bien, perfecto. Una actividad ahí para refrescar la información. Bien, sigamos ahora con la presentación. Déjenme compartir pantalla. Nos quedan un par de diapositivas más. No se preocupen. Ya no nos falta mucho. Bien, listo. Felicidades a los que quedaron en el podio. Bien, vamos a ver algunos tipos de estructura de datos en C++, que es el programa que ustedes han visto hasta hace poco en programación 2, lo estuvieron viendo, si no me equivoco, en C++. Entonces vamos a ir viendo estas estructuras para ponerlas en práctica ya en las siguientes semanas, ¿verdad? Y vamos a ver entonces cómo se manejan. Estructura de datos simple, ya directamente encaminándonos a lo que es un lenguaje de programación, en este caso C++, vamos a ver una estructura de datos simple, ¿sí? Una estructura de datos simple se puede conocer como un arreglo. Normalmente se conoce como arreglo. También se le puede conocer como array. Arreglo o array. Eso es en inglés y en español, ¿sí? Se conoce como matrices cuando ya tienen, digamos, más dimensiones. Pero las 3 son conocidas como estructura de datos simple. Array, arreglo o matrices, ¿sí? Es una estructura usada para agrupar bajo el mismo nombre una lista de datos del mismo tipo. Fíjense que eso es lo importante aquí cuando vamos a definir lo que son los arreglos. Aquí, datos del mismo tipo. Los arreglos son muy importantes cuando uno está haciendo lo que es programación, para manejar cantidad de información de una manera rápida en la programación y que quede optimizada en la memoria. Los arreglos son nuestra mejor salida, ¿sí? Y como dicen, es una estructura de datos simple. Bien, entonces los arreglos yo puedo hacer una definición. Desde el principio le digo, necesito 5 posiciones en memoria en una variable. Digamos aquí, este ejemplo que está aquí, el primero, yo estoy definiendo una variable que se llame INTA. Aquí es IN y la A mayúscula, INTA, de 5 posiciones, ¿sí? 5 posiciones de tipo entero. Eso significa que yo estoy reservando en memoria, se lo voy a graficar acá, y esto lo vamos a ver la próxima semana mucho más detallado. Yo voy a graficar cómo haría la memoria para reservar esos 5 espacios. 1, 2, 3, 4 y 5. El de aquí voy a borrarlo. Ya se me fue todo. Bien, digamos que va así. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Esto es lo que va a hacer entonces el computador cuando uno hace esta definición. Esta estructura le pusimos un nombre y se llama INTAN, INTA, y tiene 5 posiciones. Los array siempre comienzan a numerarse desde 0, ¿sí? Este es 0, este es 1, este es 2, este es 3 y este es 4. Bien. Entonces, cuando yo defino esta variable, la memoria me hace esto, 5 posiciones, 1, 2, 3, 4, 5, y dice, te separé esto en memoria, pero ojo, lo que tú puedes colocar allá adentro solo son números enteros, porque yo le especifiqué o tú como programador le especificaste que solo son números enteros. Aquí entonces yo voy a poder colocar valores enteros, el 11, el 2, el 25, el 13 y el 15, digamos, ¿sí? Estos son los elementos o los datos que yo puedo almacenar. Puedo borrar
o sea, o cambiar datos, cambiar el 15 por el 12 y así puedo ir intercambiando datos, pero solo puedo utilizar esas 5 posiciones para incluir información del mismo tipo, en este caso enteros. Bien, entonces esa es una de las propiedades que tienen los array y en C++ lo tiene así. Puedo definir arreglos o arrays de una cantidad de posiciones fija y de un solo tipo de dato, ¿sí? Entonces, aquí yo estoy separando 5 espacios en memoria para meter diferentes datos, pero del mismo tipo, ¿sí? Fíjense que es diferente. O sea, si yo le pido que ustedes hicieran un programa y que el usuario que va a hacer el programa pueda incluir sus notas de sus exámenes, ustedes podrían hacer ¿qué? Declarar 5 variables, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5, y pedirle, hey, alimenta esas variables y usted hace un programita para que la persona vaya alimentándola desde el teclado. 85, 95, 100, 75, 80. ¿Sí? Eso lo pueden hacer, pero no estarían usando el mejor recurso. El mejor recurso sería declarar un array de 5 posiciones de tipo entero. De esa manera, ustedes dicen, hey, captúrame tus notas y yo la voy a insertar como programador. Le voy a hacer al programa para que inserte dentro de mi vector o mi arreglo, ¿sí? O array o arreglo. Y ahí entonces voy a colocar las notas, 85, 90, 100, 75, 80. Solo hago una sola declaración de un array en vez de hacer 5 variables, ¿sí? Eso es mejor, utilizar mejor la estructura de datos, ¿sí? Entonces, esos son arreglos. Yo puedo definir entonces cierta cantidad de posiciones en memoria del mismo tipo de dato que voy a almacenar. Esa es la gran característica de los arreglos. El mismo tipo de dato, no puedo variar. Bien, segundo ejemplo, acá dice que va a declarar un arreglo de tipo long de 5 posiciones. Eso quiere decir que él puede almacenar números, pero más grandes. Y fíjense ahí la diferencia. ¿Se acuerda que cuando yo decía que integer ocupaba 4 bytes y long ocupa 8 bytes? Entonces, si yo declaro este segundo arreglo para cargar las notas que estamos mencionando en su momento, estaría desperdiciando información porque no necesito tanto espacio para almacenar unas notas que van de 0 a 100. ¿Sí? No necesito 8 bytes por cada nota. Yo necesito mínimo 4 bytes por cada nota, que es con el integer, ¿sí? Entonces, ahí va a depender. Pero sí se puede hacer una declaración de un array de tipo long. Ahora, la diferencia con la primera definición es que yo aquí mismo puedo hacer la inicialización. Esto es una de las operaciones básicas, ¿se acuerdan? Inicialización. ¿Qué está haciendo aquí? Le está diciendo que necesita 5 espacios igual, pero le dice, asígnale datos iniciados de una vez. Aquí están los 5 espacios de nuevo. Ahora de tipo long, es diferente. Pero la inicialización le dice, ok, te voy a colocar 1, 2, 3, 4 y 5. Estos son los valores, porque aquí lo está inicializando. Este 1 va aquí, el 2 va acá, el 3 va aquí. Eso es una de las operaciones que estuvimos viendo, se llama inicialización. Entonces, lo declaro y ahí mismo lo inicializo. Así lo puedo hacer en C++. Ahí como está en pantalla. Declaro e inicializo con valores directamente. Y el tercer ejemplo también está haciendo eso. Está haciendo una array de tipo char. En este caso, quiero almacenar letras. ¿Sí? Fíjense que, importante, no le defino qué cantidad de posiciones voy a utilizar. ¿Sí? Ya no es estático, entonces ya es un poco dinámico porque yo no le estoy diciendo cuántos voy a usar. Yo puedo usar muchos más de 3, que son los que inicialicé. Puedo usar más. ¿Sí? Entonces, la definición para un dinámico, digamos, sea así, sin el número. Pero lo estoy inicializando. Quiero decir que estoy creando un array de 3 posiciones. En este caso lo estoy creando de 3 posiciones porque ya está inicializado. Entonces,
A diferencia del otro, este va a tener la A, este la B y este la C. Y este array solo va a contener char, solo letras, ¿sí? Solo letras, ¿sí? Pueden ser varias letras, pero solo letras, no puede contener números, ¿sí? Aunque bueno, los números también son parte del char, pero la idea es que sean alfanuméricos, por decirlo así. Bien, estos son entonces la definición e inicialización de vectores, array o arreglos, son lo mismo. Bien, y la asignación de valores acá, digamos, ya no cuando sean inicializados, sino asignación de valores, es así. El array que se llama INTA en la posición 0, yo le asigno el valor de 100. Y aquí dice que establece el elemento 0 con el valor de 100. Y al otro array, al otro arreglo que se llama varch A, en la tercera posición le estoy asignando una O. ¿Sí? Esto es una asignación. ¿Sí? Bien, entonces esto es una de las estructuras que nosotros vamos a estar utilizando porque es dentro de la programación en C++. Es una de las que más se utiliza y ustedes deben saber utilizarla. Esta es una de las estructuras que pueden utilizar para almacenar mucha información en memoria y luego descargarla y bajarla, ya sea a un archivo plano, ya sea a una base de datos o lo que sea. El arreglo es extremadamente utilizado en todo el ámbito de programación. ¿Sí? La otra semana vamos entonces a estar ampliando esto, pero esta es una estructura de datos simple. ¿Por qué? Solo almacena un tipo de datos. ¿Sí? Toda la estructura solo almacena un tipo de datos. Bien, existe también entonces la estructura de datos compuesta. ¿Sí? En esta orden se emplea la agrupación de variables de tipos de diferentes tipos de datos en un solo registro. Y con la misma se pueden crear estructuras anónimas, estructuras con nombre y un tipo especial de estructura conocida. Fíjense entonces que esto va a ser la primera estructura de datos compuesta que vamos a conocer nosotros. Esto se llama struct y se utiliza en C++. ¿Sí? Ustedes crean un struct para crear su propia estructura. ¿Sí? Ya no van a utilizar, digamos, una variable que tiene la estructura primitiva. ¿No? Ustedes van a crear una estructura de datos básica. La simple es el array. La compuesta es struct. Digamos que yo quiero ahora mismo crear una estructura donde yo pueda almacenar, ¿sí?, en memoria a una persona. ¿Sí? A una persona con toda su información, pero separada, porque es lo que yo quiero, estructurar mis datos. Quiero estructurar los datos de una persona o de varias personas, pero de manera separada. Y yo no quiero un vector, digo, un array para nombre, un array para edad, no. Quiero todo en uno solo. Entonces puedo crear un struct. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? La palabra reservada es struct y el nombre de la estructura que yo quiero crear. En este caso voy a crear una estructura que se llama persona. ¿Sí? Una estructura personalizada se llama persona. Struct, le coloco la palabra struct, reservada, persona, abro llaves y luego empiezo a hacer las definiciones que parecieran variables, pero en realidad son parte de la estructura. ¿Sí? Como están dentro de la llave, estoy creando una estructura compuesta. Dentro de esta estructura compuesta voy a hacer un espacio que se llame nombre, que puede contener 15 espacios de char alfanumérico. Un espacio que se llame apellido, que puede contener 15 espacios de alfanumérico. Otro espacio que se llame se llama edad, que puede contener valores enteros. Otro espacio que se llame sexo, que va a contener alfanuméricos 15 posiciones. Otro espacio que se llame teléfono, que va a contener entonces valores enteros. ¿Sí? Entonces, con esto yo estoy creando una especie de estructura, o es mi estructura. Esa estructura se va a llamar personas y la estoy creando yo. Este es un struct.
Este va a ser la base de lo que próximamente nosotros vamos a crear como clases para C++, ¿sí? Pero este es mi base. Yo estoy creando un struct o una estructura. Se llama personas. Y esta es la manera de hacerlo. Me detengo aquí para que ustedes entiendan muy bien cómo se crea una estructura de esta manera en C++, porque va a ser parte de una de las tareas que ustedes tienen para la próxima semana. Van a crear una serie de estructuras personalizadas según su criterio. ¿Cómo según su criterio? Digamos, ahora yo les digo, creen una estructura de persona y ustedes van a decir, bueno, ¿qué tiene una persona? Nombre, apellido, teléfono, edad, sexo, lo que sea, eso, ¿no? Eso es lo que yo puse aquí. Si yo les digo a ustedes, créenme una estructura personalizada por ustedes con un struct para, no sé, la dirección. Entonces ustedes crean una estructura que se llama dirección y dentro le van a decir, bueno, para dirección necesito la calle, la casa, la urbanización, el corregimiento. Entonces, esos son los elementos que van a poner dentro de la estructura. ¿Sí? Lo que quiero que vean es que si es una estructura personalizada, ustedes le van a poner lo que ustedes piensan que esa estructura, qué característica tiene esa estructura. ¿Sí? Recuerden siempre abstraerse de las cosas que no importan y ir con lo que se está solicitando o lo que normalmente uno va a solicitar. Para una persona uno necesita lo importante, nombre, apellido, cédula, edad, teléfono. ¿Sí? Entonces, de esta manera, con la sintaxis que ven aquí, se crean las structs. Dice, alguien me pregunta aquí, y si edad y teléfono no tienen número, es porque es ilimitado. No, lo que pasa es que cuando trabajan con char, si van a hacer una definición del tipo de datos char, deben definirle un límite. ¿Sí? Integer, recuérdense que integer ya tiene su propio límite. Integer ya tiene 4 bytes, digamos, de memoria para almacenar su información. Los números normalmente, o los integer o los enteros, no se le coloca las posiciones porque ya él está predefinido cuánto tiene. ¿Sí? Pero cuando es char, si usted no coloca nada, él va a pensar que el nombre es de una sola posición. Entonces, ustedes ubíquenle cuántas posiciones de char necesitan para ese espacio de memoria que se llama nombre. ¿Sí? Porque acuérdense que char 1 normalmente va a tener 1 byte. Como vimos hace un momento. Pero ustedes quieren un nombre que va a tener por lo menos un espacio así. Y ustedes dicen, oh, por lo menos 15 posiciones para poder que se llame Manuel, Pedro, Juan, Vanessa, Teresa. ¿Sí? Eso son 15 posiciones que va a poner ahí. Porque si lo pongo de una sola posición, entonces solo se va a poder llamar A. ¿Ya? Entonces, cuando trabajan con char, deberían colocar la cantidad de espacio que necesitan para que no le asigne un byte. Si usted le ponen 15, entonces ya le va a asignar 15 bytes. Uno para cada letra. ¿Sí? Eso significa el 15. El 15 le está diciendo, necesito 15 bytes para el nombre, 15 bytes para apellido. Edad, ya no necesito colocarte porque ya tú le asignaste 4 bytes y eso es suficiente para las edades. ¿Ya? Entonces, para eso le pones ese indicativo aquí. ¿Sí? Y solo colóquenlo cuando sean char. Cuando sean integer o cuando sean float, ya él sabe cuánto le está asignando, tiene eso definido y ese número debe ser suficiente. Bien, siguiendo con el ejemplo entonces de esta estructura que se llama personas, ¿sí? Cuando ya esta persona que está aquí, esta es una estructura propia, ¿verdad? Es una estructura propia que utilicé y la definí en la diapositiva anterior. Pero cuando voy a utilizarlo, yo le digo, hey, quiero una estructura que se va a llamar amigo, o sea, mi variable o mi objeto o mi elemento se va a llamar amigo. Digamos, este sería un objeto ya.
y es de tipo persona, porque acuérdense que persona es un tipo que ustedes crearon, un tipo de estructura, ¿sí? Pero no va a usar persona directamente el objeto. El objeto, digamos, se va a llamar amigo. Ustedes le ponen así, struct, persona, amigo. Y C++ sabe que amigo va a contener entonces una serie de estructuras. Entonces, llamo amigo, le pongo un punto y ya él sabe que tiene una estructura que se llama nombre y ahí le asigno el nombre. Amigo, punto apellido, ahí le voy a asignar a Pérez. Amigo, punto edad, le asigno la edad. Amigo, punto sexo, le asigno el género o el sexo. Punto teléfono, le asigno el teléfono. ¿Sí? Así es que yo voy a usarlo cuando vamos a hacer una programación orientada a objetos. Es una explicación sobre lo que vamos a hacer. Todavía, digamos, esto no lo vamos a hacer ahora ni en su tarea. En su tarea solamente quiero que hagan las estructuras personalizadas. O sea, como le voy a indicar cómo está la carpeta de la anterior diapositiva. Esto es lo que quiero que hagan en su tarea. Pero le voy a decir, quieren una estructura personalizada para la fecha. ¿Cómo sería una estructura personalizada para la fecha? ¿Qué característica tiene la fecha para ustedes? Dígame la característica de un elemento que se llame fecha. ¿Qué característica tiene? El guión, el slash. El día, No, el día, ajá. el día tiene, la fecha tiene el año, puede tener el año, el mes, pero Exacto. obviamente lo vamos a hacer en entero. Ahí, yo digo que hasta ahí está. Si yo quiero una estructura que se llame fecha, tiene tres características. Día, mes y año. Eso sucedería. Si yo le digo una estructura personalizada que se llame fecha, día, mes y año. Esas serían sus tres características. Y entonces las separo, ¿no? Digamos, día integer, mes integer, o si lo quiero poner con el nombre del mes, entonces sería char. Ya eso sería una estructura personalizada de ustedes, pero eso sería. La fecha serían esos tres. Si quiero una estructura personalizada que se llame carro, bueno, al carro le puedo poner entonces marca, color, tipo de Modelo. modelo, exacto. Esas características son las que irían dentro de la estructura carro. Si yo le digo hagan una estructura personalizada de carro. Entonces ustedes le ponen eso, le ponen color, marca, modelo, cilindros, puertas, para saber cuántas puertas son, 2 puertas, 5 puertas, 4 puertas. Esas serían las características y ustedes entonces lo crean en un struct, así como hice yo con persona. Eso sería la tarea. Le voy a dejar una serie de elementos, como unos 8 o 9 elementos, y ustedes entonces van a crear así el struct como yo hice con la persona. Eso que tengo señalado ahí. Hasta ahí sería la tarea. Ya lo demás que voy a explicar un poco a continuación, ya eso no sería la tarea, solamente es crear los struct. Bien, entonces, ¿cómo se utiliza? Aquí esto lo vamos a ver entonces la próxima semana, y un ejemplo más claro es que yo puedo de esa estructura crear entonces array. O sea, entonces yo digo, bueno, tengo una estructura amigo, pero también lo creé como un array. Entonces yo puedo utilizar amigo nombre 1, apellido 1, tal 1, y todo esto entonces de una persona. Y todo esto es de otra persona. Y así sigo más hacia abajo creando 10 personas. Y todo eso va a estar en memoria. Todo eso va a estar en memoria almacenada mientras que la persona está trabajando con nuestro sistema, y se dan cuenta que es como si estuviera manejando datos de una base de datos, pero todavía no he ido a la base de datos. Estoy en memoria, almacenando en mi memoria. Y lo estoy haciendo de una manera ordenada. Eso es estructura de datos. Ordenar los datos que voy pidiendo en pantalla del usuario, las voy almacenando en memoria organizadamente, para después, si el usuario quiere grabar, entonces las grabo. Espérate, te voy a grabar toda esa familia que me pusiste aquí y las grabo. O si quiero borrar una, bueno, borro uno de los amigos. O si quiero calcularle no sé, algún préstamo que le voy a hacer con respecto a la edad de todos ellos, tomo la edad de todos ellos y le hago una tarifación de eso, ¿no? Puedo manejarlo en memoria
igual que si estuviera consultando a una base de datos. Obviamente en memoria es mucho más rápido. Es extremadamente rápido mientras que yo maneje todos esos datos en memoria, siempre y cuando lo tenga bien organizado en estructura de datos adecuada. ¿Sí? Entonces, la primera estructura que estamos viendo, así como por ejemplo, es struct. Es una estructura de datos compuesta. ¿Compuesta por qué? Porque estoy metiendo en la misma estructura char con los nombres, integer con las edades y los teléfonos, ¿sí? Entonces puedo meter diferentes tipos de datos en una sola estructura usando la sentencia struct, ¿sí? Entonces un poquito para ir adelantándoles lo que vamos a ver las próximas semanas, pero esa es la idea. Bien, hasta aquí vamos a quedar entonces, chicos, creo que me extendí. Y voy a pasar a ver las actividades de la semana para que estemos claros en qué es lo que tenemos para esta semana y solventar cualquier pregunta que tengan. Ya voy. Déjenme ver para compartir. Bien, la primera actividad, el quiz. Yo creo que ya ustedes saben metodología. Los temas que hemos visto, los objetivos que vamos a ir cumpliendo ya con los temas. Un video de apoyo, es un video muy simple de lo que estamos viendo, pero es importante como que reforzar la info que le estamos indicando. Y entonces ya después que vean el PDF que voy a subir, con todo lo que vimos hoy, el video que voy a subir, ustedes van a Socrative y le coloquen nombre de la clase, estructura 1, pegado todo, sin espacio, por favor, estructura 1. Ahí entonces colocan su nombre y su apellido y resuelven de 10 a 12 preguntas que van a estar allí. Algunas ya las vimos en el Kahoot, así que por ahí van un poquito adelantados. Otras porque van a ser nuevas. Y esa sería su primera actividad, contestar un cuestionario con los temas que hemos visto hoy en la clase. Bien, esa sería su primera actividad. La otra actividad es precisamente del struct y le voy a decir entonces que estos son los elementos que necesito que me cree un struct. Esto lo pueden hacer en Word, no hay problema, en Word bien definido, así con la misma sintaxis, ¿no? Struct, el nombre, abren llave, los diferentes elementos que ustedes le quieran poner con su respectivo tipo de datos, cierran llave, tal como está entonces definido en el PDF que voy a subir. Van a hacer estructura de libro, una estructura que se llama libro, personalizada, fecha, ya fecha dijimos más o menos cómo es, empleado, dirección, celular, cliente, vehículo, computadora, hotel. ¿Sí? Lo que ustedes crean que son características principales, recuerden aplicar también lo que es la abstracción, ¿verdad? Ejemplo, digamos en el hotel, busquen lo que es el verdaderamente importante que puedan ver en un programa va a hacer. ¿Sí? Digamos, no vayan a ponerle hotel y van a poner, digamos, si tiene suite o no tiene suite. O sea, son cosas que quizás no nos importen ahora, ¿verdad? El hotel, bueno, del hotel yo quiero saber ubicación, nombre del hotel, teléfono del hotel, temporadas del hotel. Cosas como esas serían lo importante para hacer un programa. Entonces ustedes, eso que lo es importante, abstrayéndose de lo demás, se van entonces a esos elementos y eso es lo que lo colocan ahí, ¿sí? Digamos, a alguien le importará mucho que si el hotel tiene show en la noche. Sí, pero para un sistema, para un programa, eso no es importante, así que no lo coloquen, ¿sí? Eso es la que es atracción, recuerden. Quiten algunas cosas que ensucian el panorama y concéntrense en lo importante que tiene que ver con cada uno de los elementos. Bien, entonces esta es la tarea número 2, o la tarea número 1, mejor dicho, sería crear los structs de esos elementos que tienen allí. Tal cual la sintaxis como la vimos y como el PDF que le voy a subir, que lo van a tener de referencia. Bien, ¿preguntas? Profesor, una pregunta. Dígame. Para esta actividad hay que utilizar C++. No es necesario porque solamente vamos a crear la estructura, todavía no vamos a estar agregando la información
no es necesario. Simplemente lo pueden hacer en un Word sabiendo cómo es la estructura, o si quieren háganlo en C++, nada más para que lo tengan ahí, después lo hagan, lo copian y lo pegan. Pero no es necesario que se compliquen ahora mismo con el C++ porque solamente están creando la estructura. Si no hacen nada con ella, van a quedar como que, ¿y ahora qué hago, no? Así que mejor en un Word van creando entonces las estructuras personalizadas. Ok, gracias, profesor. Ok. Bien, estimados, entonces estamos en comunicación. Recuerden, pueden por el mensajero hacerme cualquier pregunta. Estoy también entonces en el WhatsApp. Ahí en el PDF que voy a subir está mi información para que puedan comunicarse conmigo. Bien, estimados, entonces fue un placer entonces haber estado con ustedes esta tarde y nos vemos entonces el próximo sábado a la misma hora. Saludos. Igual, profesor. Chao, hasta luego. Chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.